Hola, bienvenida a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Ni un libro, ni un carné, ni un cartón dignifican. Cuando se olvida la historia escrita, se restringe la universidad y se corrompe la profesión. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar un vector con números primos. Planteamos la solución en un programa de 50 líneas. Entre las líneas 8 a 50 vemos la clase principal llamada vector números primos. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, entre las líneas 10 a 26, vemos un método llamado número primo. Esta función o método retorna un valor booleano, bien sea verdad o falso, y recibe un entero que viene a ser entonces el número. Lo que hace esta función entonces es determinar si un número es o no primo. Si el número es primo, retorna verdad, si no, retorna falso. Le invitamos a visitar la tutoría que permite determinar si un número es o no primo, es decir, número primo, para que comprenda este algoritmo. Entre las líneas 28 a 49 vemos el método main. El método main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se mira la clase y se busca el main, que es el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 31, declaramos de tipo entero un vector llamado a y se declara entonces de tamaño 10. Recuerde que un vector es una estructura de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. Es decir, acá estamos reservando espacio de memoria RAM. En la línea 32 declaramos de tipo entero dos variables, la variable número y c. Esta última se inicializa 0. Las variables de tipo entero solamente reciben datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 33 declaramos de tipo booleano una variable llamada bandera y se inicializa en verdad, es decir, en true. Las variables de tipo booleano solamente tomarán valores booleanos, verdad o falso, o de 1 o 0. Entre las líneas 35 a 46 vemos un ciclo while. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces, línea 35, mientras bandera sea igual a verdad, ingresa al ciclo. Como la variable bandera es de tipo booleano, se puede omitir hacer la comparación. Simplemente se pone el nombre y la unidad lógica del computador interpreta esto como comparación. Entonces ingresa al ciclo mientras sea bandera igual a verdad. Dentro del ciclo, en la línea 37, a la variable número le asigna un número aleatorio entre el 2 y el 1000. Usamos el método random para generar una semilla que permita generar un número aleatorio entre el 2 y el 1000. Mire entonces que se usa un casting a entero, es decir, un int, para convertir el número, garantizar que sea de tipo entero y asignarlo a la variable número. Se genera el número aleatorio entre el 2 y el 1000 porque se supone que debe generar un número primo. Pues no generar un número primo, sino generar un número y como sabemos que los primos empiezan del 2 hacia adelante, entonces es conveniente pues hacerlo desde el 2. ¿Para qué hacerlo desde el 1 si sabemos de entrada que el 1 no es primo? Entonces por eso lo hacemos desde el 2 hasta el 1000. Y para saber si es o no primo, ya invocamos la función número primo que está en la parte superior. Entonces, una vez generado el número, entre las líneas 39 a 45 vemos una sentencia condicional. Las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Acá la condicional de la línea 39 es: si la invocación de la función número primo me retorna verdad, entonces en la línea 40 al vector A en la posición C le asigna ese número porque es primo. Y línea 41 incrementa la variable C, la variable de la posición del vector, en 1, es decir, a C le asigna C más 1. Línea 43, si la variable C es igual a 10, ya el vector está lleno. Por eso, línea 44 a la variable bandera le lleva falso, para que no ingrese más al ciclo while.
Observe que esta última condicional no tiene llaves de apertura y de cierre. Eso es porque solamente tiene una línea de código en su interior. Se puede omitir poner entonces las llaves. Salimos del ciclo while y ya el vector entonces está lleno con números primos. Vamos a mostrarlo. Para mostrar un vector se usa un ciclo. En este caso un ciclo for, línea 47, variable controladora x que empieza en 0 y va hasta 9, es decir, x menor a 10. Y se incrementa de 1 en 1, x más más. Dentro de este ciclo for, en la línea 48 usamos el método print. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Simplemente se escribe system.out.print paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. En este caso mostramos el vector A en la posición X, es decir, en cada una de sus posiciones, y un tabulador que es un espacio largo. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita llenar un vector con números primos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.